Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Estamos contentos porque pudimos reunirnos el sábado pasado, no pudimos hacerlo porque por todo el agua se cerró la iglesia, pero hoy sí podemos estar todos aquí. Cualquier cosa que vean que no aparece la pantalla o algo me avisan, ¿ya? Si quieren hacer alguna consulta, recuerden que yo no puedo leer el chat cuando estoy con pantalla completa, entonces ustedes interrumpen nomás, por favor, que están por Zoom, ¿ya? Y los de acá pueden hacerlo directamente. Para comenzar, entonces, nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedirle a la persona encargada que por favor pueda tener para nosotros la primera oración. ¿Nos arrodillamos entonces? Bendito y amante Padre Celestial, le damos las gracias en esta oportunidad de poder estar aquí reunidos en torno a su presencia, Señor, y lo hacemos por medio de su Espíritu Santo y de su Hijo amado Jesucristo. Agradecemos, Padre Celestial, el amor que nos tiene, todas las dádivas que nos ha dado, todas las provisiones que usted nos hace y nos ha dado toda la semana, los cuidados que ha tenido con nosotros. Ahora, Padre amado, le pedimos la presencia de su Espíritu Santo también, que esté poderosamente en cada uno de nosotros, en especial quien va a exponer, nuestra querida hermana Jacqueline, para que usted sea el que la guíe, Señor, y nos ayude, Padre Celestial, a poder entender el mensaje que nos quiere entregar y que nos ayude por sobre todo a ponerlo en práctica en nuestra propia vida y ser esa luz, Padre amado, que usted desea que seamos cada uno de nosotros, entregando el mensaje maravilloso de salvación y de redención por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, le damos muchas gracias y lo hacemos solamente en los méritos y en el amor de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a regresar entonces al tema como lo estábamos viendo, porque la clase pasada hicimos un tema alternativo, un poquito conectado con esto, pero no era exactamente lo que estábamos viendo. Vamos a continuar entonces con lo que habíamos visto la clase antepasada, podríamos decir. Y vamos a hacer un rápido repaso, ¿ya? Como ya lo vimos, yo voy a ir leyendo rápidamente nada más. Hablaba de cuáles fueron los males infiltrados que debió combatir Enemías cuando regresó del cautiverio. O ya después el pueblo había regresado, hacía más de 70 años, pero él regresó ahí para encontrarse con que había alianzas matrimoniales y prevaricato de parte de los sacerdotes con los extranjeros, aplicación incorrecta de las ofrendas, desaliento del pueblo y deserción del ministerio, y desprecio por el sábado. Eso a grandes rasgos las cosas más importantes que dijimos y vamos a ver que se repiten en el tiempo de las reformas que se hicieron entonces son las que tenemos que hacer ahora. Dice acá, muchos de los que se habían casado en la resumida la cita con mujeres idólatras decidieron acompañarse en el entierro, se unieron a los samaritanos, también que habían ocupado altos cargos en la obra de Dios, ¿no es cierto? Dijimos que ellos tuvieron que despedir a las mujeres porque eran yugo desigual, ya incluso a los hijos que habían tenido con ellas. Y entonces, como algunos no quisieron hacerlo, se fueron, recibieron el entierro, y se fueron con hijos algunos y todas mujeres y otros, se separaron de sus mujeres y sus hijos. Deseosos de fortalecer esta alianza, los samaritanos prometieron adoptar más plenamente la fe y las costumbres judaicas. O sea, cuando nosotros estamos dispuestos a vendernos en las cosas de Dios, nos falta una gente de Satanás que nos tiende la mano para ayudarnos. Y eso fue lo que pasó. Entonces ahí se formó este yugo todavía más fuerte, porque ellos tuvieron la oferta de los mismos samaritanos de ponerles puestos de importancia, llegarse más a las prácticas judías. Miren, hermano, cuando la obediencia no es perfecta y plena, no sirve, Señor, que usted un poco de obediencia. No se negocia. Y ellos negociaron. Ahora miren, erigieron un templo en el monte Gerizim en oposición a la casa de Dios en Jerusalén. Su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo.
sea, cuando uno se quiere separar de un ídolo, ya llega un momento en que uno no siente ni deseo de separarse y se mezcla absolutamente. Y se eterniza esa aportación. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán vindicar el honor de Dios, tampoco no callarán cuando vean que se obra mal, ni cubrirán a este, al mal, con un manto de falsa caridad. O sea, no, que cómo es tan pesado, tan mal, que yo fui transformada, y que yo me entiendo, y nos justificamos para no tener que caer de mal a la gente. Eso no es bueno. Entonces, nos hacemos pasar como personas muy buenas, muy caritativas, pero en el fondo eso es cobardía, debilidad de carácter y falta de fidelidad siempre. La severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. O sea, los que realmente se ponen de parte de lo correcto pueden evitar que cosas como esta, que se eternizó el pueblo samaritano con esa unión falsa y hasta los días de Cristo había rivalidad entre los dos pueblos. ¿A consecuencia de qué? De que algunos faltaron al mandamiento de Dios de unirse con el yugo de su padre, o sea, no había problema. Esdras y Nehemías, lo que más dificultó, ya todo esto, bueno, los superiores separaban a sus mujeres de sus hijos, permitieron que no perdieran su identidad por Israel, porque estaba perdiendo su identidad. Ni siquiera los hijos que habían nacido hablaban el hebreo. Entonces, el hecho de que esos pocos optaran por tomarse decisión fue de gran ayuda para los muchos. Esdras y Nehemías, lo que más dificultó la obra de ellos fue la oposición secreta de los que se decían sus amigos. O sea que eso es peor que la oposición abierta. Y es también el mismo cuidado que tenemos que tener hoy. Todo esto, hermano, se repite hoy. Todas estas fueron profecías ilustradas para el tiempo del fin. Nehemías, frente al mal y a la oposición a lo recto, asumió una actitud tan resuelta que el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo iba. ¿Recuerdan cómo estaba? Y después decía la diligencia y cumplir el deber señalado por Dios. La diligencia, para hacer las cosas acabadamente bien y como deben ser hechas. Y hacerlas prontamente, porque eso es parte de la diligencia. Es una parte importante de la religión verdadera. Una acción pronta y decisiva, y esa es la diligencia, hacer las cosas de forma pronta, de forma decisiva, en el momento apropiado y de la manera correcta, por supuesto. Eso, si son indiferentes, en contradicción con eso, e irresolutos, esa será la iglesia, será negligente, indolente y amador de los placeres. Porque la iglesia ve que si más arriba, que dirige no se preocupa para que se preocupar ellos. Entonces somos un mal referente, un ejemplo para el mal. Luego dice, hablando de la obra de restauración y reforma que hicieron, nos presenta un cuadro, esa obra, de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de la tierra. O sea, aquí la restauración nos está diciendo, que esa obra se tiene que replicar ahora, lo que yo les dije de antes. ¿Se acuerdan? Esa obra debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. ¿Qué quiere decir la profecía? Que hoy estamos bien, estamos mal. Estamos mal porque si no, no diría que esa obra tiene que realizarse ahora. ¿Sería? Pero cuando nos preguntan, decimos, sí, estamos mal, sí, estamos mal. ¿Pero en qué? Y nada se atreve a decir mucho. Entonces, y esa es una de las cosas que hay que cambiar. ¿Qué cosa, por ejemplo, hay que hacer? Dice acá, custodiar el culto de Dios y los santos orarios. O sea, todo el legado que Dios nos ha dado que tiene que ver con lo sagrado de su obra y de su reino, que tiene que ser establecido por medio de su reino establecido por eso de cada hijo de Dios en esta tierra y ahora en la generación final sobre todo. Dice, eso significa esto de estudiar el culto verdadero, los santos oraclos, restaurar los principios que son el fundamento del reino de Dios. O sea, si dice que hay que restaurar los principios que son el fundamento del reino de Dios, ¿cómo están los principios y fundamentos de Dios? Se concluye de lo mismo que está diciendo. Está diciendo que deben ser restaurados. ¿Y por qué no estamos
manejando conforme a los principios que son el fundamento de la realidad. O sea, estamos más desde la base. Nuestros principios están mal. Reparan una brecha, desde el tiempo de fin, que fue hecha en la ley de Dios, o sea, el muro, que es para protección. La ley de Dios no es una prohibición arbitraria y molesta, es una protección para los que están optando por la vida eterna. ¿Ya? Entonces dice, reparan una brecha que fue hecha en la ley de Dios, o sea, el muro. El profeta señala la obra específica de ese pueblo que edifica la muralla. Como pueblo tenemos, después de restaurar nosotros mismos, tenemos una misión que cumplir para con el mundo. Y decía ahí, si tú refieres del sábado tu pie y citaba todo ese texto, que puede hacer tu voluntad en el día sábado, santo, y el sábado, y a la iglesia, santo, Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Que nosotros tenemos que restaurar también esas cosas. Como dijimos al comienzo, para hablar igual, restaurar la verdadera observancia del sábado y ser fieles en los bienes y las ofrendas. Son tres cosas principales, básicas, que tenemos que restaurar. Aparte, los santos oráculos del culto verdadero. ¿Ya? Pero esto va a ser la gran restauración a la que Satanás se va a poner con toda su fuerza. Restaurar la observancia del sábado en nuestra predicación hacia el mundo. Va a ser la piedra de toque de nuestra experiencia y va a ser la forma que Dios nos va a sellar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el diablo va a levantar, ya lo ha levantado, pero lo va a levantar con más fuerza todavía, un día, ¿cómo se dice? Es la competencia del día de Dios, alternativo, que es lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la obra específica de este pueblo. Luego, en el tiempo del fin, aparte de eso, del sábado, ha de ser restaurada ¿qué cosa? Toda institución divina. O sea, no es solamente el sábado, porque algunos decían, pero ahí está diciendo que nosotros tenemos que restaurar la observancia del sábado. Es eso nomás. Porque tenemos que explicarle al mundo que no sabe el sábado. No. Ha de ser restaurada toda institución divina y toda escritura. ¿Qué institución divina tenemos? La institución de los matrimonios, de nuestra iglesia. Por ejemplo, miren, el bautismo, ¿se están introduciendo perversiones en la institución del bautismo? Sí, hay. Hay perversiones en la institución del matrimonio, obvio, porque no solamente afuera, en el mundo gay, sino que acá dentro de la iglesia también. ¿Ya? ¿En dónde más que una institución sagrada? Por ejemplo, tenemos los ritos sagrados, la Santa Cena, el rito de la comunión, también se pervertido. El culto, la institución de la, digamos, la forma de adoración que Dios ha establecido para su pueblo, está también establecido. Toda institución divina debe ser restaurada. Deben demostrar que la ley de Dios es el fundamento de toda forma permanente. Y como darle también la institución a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, ¿no? Porque O sea, hoy en día también es de las creencias. Eso, hay muchas denominaciones que separan a Jesús, que Jesús hace pues las cosas acá y que el Padre no, que Jehová no. Entonces, nosotros como esta creencia que sabemos tenemos que defender este patrimonio que es que la Trinidad, en lo que nosotros realmente creemos, que hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias. Pero eso es la creencia, las creencias también están alteradas, por eso que las instituciones se corrompen, porque se alteran las creencias. ¿Se fijan? Pero las instituciones son, por ejemplo, el matrimonio, que fue instituido en el Edén, el sábado, instituido en el Edén. ¿Ya? Y bueno, hay otras más, por ejemplo, tenemos instituciones educativas, instituciones de salud. Todas las instituciones que nosotros hemos forjado, las enseñanzas en los colegios son instituciones que fueron, tienen toda su gama de reglamento, de principios, su filosofía, etcétera, también tienen que ser etcétera. Y demostrando que para poder efectuar una reforma real, ¿en qué nos podemos basar? En una sola cosa. En la palabra. No podemos basar en los títulos de los hombres, en la mayoría, el consenso de la mayoría. No, solamente la reforma permanente y buena, de buena calidad, como Dios espera, se puede basar en la ley de Dios que encontramos en su palabra. En que toda la Biblia es una interpretación de los mandamientos. Toda la Biblia. Y el Espíritu de profecía también. Es una forma
forma de explicarnos los 10 mandamientos. O sea, si nosotros tuviéramos escrita la ley de Dios en el corazón, de seguro no necesitaríamos tanta explicación porque sería natural. Pero como no lo es, necesitamos más sencillo. Porque nosotros mismos, nuestro corazón está pervertido. Y desde que nacemos. Entonces, necesitamos la palabra. Y también tenemos que defenderlo en la ley de la salud, ¿no? Es que todo eso. A veces hacemos ver que la ley de la salud es algo que la iglesia está imponiendo. Hay gente que le dice a uno, es que en su iglesia le prohíbe. No, nosotros debemos de aclarar eso. La iglesia a mí no me prohíbe nada, pero Dios me dio unos mandamientos los cuales yo no los puedo alterar ni pasarme de esos mandamientos. Cosita, la ley de la salud depende también de los 10 mandamientos. ¿De cuál es el mandamiento? No matarás. No matarás. ¿Ya? Entonces, cuando decimos que todo depende de los 10 mandamientos, y es una interpretación de los 10 mandamientos, también está incluida la ley de la salud y todas las demás, o sea, nos ponemos a detallar, no acabaríamos en esta tarde. Pero todo depende de la ley de Dios, y esa es la que hay que restaurar, los principios fundamentales. No necesitan vacilar al comunicar el mensaje. No deben tratar de ocultarlo, ni esconder su origen y propósito, porque somos muy cobardes. Queremos predicar, pero que nadie nos quiere. Eso es imposible. Ahora que vamos a estudiar el texto, van a ver el apóstol Pablo, y esta mañana, ¿cómo le costó? ¿Cierto? Al final tuvo que ir para la cárcel y desde allá estaba bien. Yo siempre recargo, porque me llama tanto la atención cuando aparece en el libro, de hecho, cuando lo toman tres y lo empiezan lo sacan porque lo querían, o menos que descuartizar, entonces los mismos romanos, los soldados lo toman y lo sacan así en anda, en alto llevando. Y él ahí casi pataleando, pero el varón que me dijo judío, y le seguía iluminar en el aire y todavía quería ganar su corazón para el Señor. El que no tenga esa determinación no sirve para nada. El Señor por eso va a tener que llamar a muchos al descanso, antes que. Entonces, por eso, ¿por qué me pasa esto a mí? Cada vez que te pasa, es porque Dios te está preparando para algo grande. ¿Ya? Y acuérdense que la última generación, la de los 144.000, disfrutarán de valores especiales en el reino de Dios. Y dice, prostrado en todo el poder que tenga por estar entre los 144.000. Así es que nosotros no necesitamos vacilar, no debemos tratar de ocultar ni esconder el propósito de nuestro mensaje. Tenemos la obligación de ¿qué? De declarar fielmente el consejo del Señor. ¿Cómo es que Pablo no es reunido a anunciar todo el consejo de Dios? O sea, no, yo le voy a decir todo, pero menos esto, porque esto es muy polémico. No es reunido, dijo, a anunciar todo el consejo de Dios, y nosotros tenemos la misma obligación de declarar fielmente todo el consejo del Señor. Fíjate, Dios no ha cambiado lo mismo. No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo. Hay hermanos que se pone a hablar que hay cosas que son en realidad, tiene que ir a hermanos saliendo, sacando su vida, usted le habla de que el Señor no le gusta eso del atavío, que la joya, el maquillaje, uy, no maquillar con nadie, hermano, ¿son verdades que nos separan del mundo? Sí. ¿Qué dice acá? No debemos restar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo y han hecho de nosotros lo que somos. Y si ustedes ven nomás en las páginas, que andan por ahí por Facebook, hablando en contra de las normas adventistas y de la iglesia adventista, y le ponen collares en una foto. Ahí usando Photoshop le ponen collares, para decir que el hermano Juan está a favor de los collares. No dicen que la palabra collares, en inglés, como traducción siempre se refería a los cuellitos, que usaban las mujeres, que usaban estos cuellitos blancos, a eso se refería. Pero ellos con toda malicia, porque saben inglés y saben la cosa, ponen a la marca y le ponen un collar de perla, entre todos crean que se usan perla. ¿Por qué? Porque su esposa, su hermana, su amiga, su novia usan esas cosas y ellos no quieren que les empiecen a echar abajo todas esas cosas. ¿Te fijas? Entonces, son verdades que nos separan del mundo. Sí, el problema es que nos empiezan a separar entre nosotros, porque hay un mundo metido dentro de la iglesia. Ahora, no debemos restar prominencia a esas verdades que nos han separado del mundo y han hecho nosotros lo que somos. ¿Por qué? Porque están llenas de asuntos de interés eterno. Nadie dice, no, que esto está pobre, pero es humana, pero sí.
En la antigüedad, la mujer también, la mujer se casó, la otra usaba, tenían sartén. Hermano, no sabemos ni la mitad de lo que deberíamos saber al respecto. Los libros de historia no hablan de eso, la Biblia no se dedica a hablar en detalle de esas cosas. Capaz que llegó un momento en que recibieron revelación, capaz que no la recibieron nunca. Pero nosotros tenemos revelación al respecto, y bien detallada. Entonces no nos podemos justificar como ellos. Para mí no es excusa. Dice, están llenas de asuntos de interés eterno. Dios nos ha dado luz con respecto a las cosas que están ocurriendo ahora, en la última etapa de la historia. Y hemos de proclamar la verdad al mundo con la pluma y la voz. No en la forma tímida e insípida. Miren, un falso profeta. Apareció una mujer hace como 4 años atrás. La Daisy Escalante. Hay un grupito que todavía sigue y que se han ido a Santiago y están por ahí y siguen a la Daisy Escalante. En una de sus visiones, que tenía visiones, que incluso hablaba con en una visión me muestra, que yo le dije, de que él estaba tendiendo ropa y toma un caracol y lo saca de la ropa y lo tira lejos. Y después el ángel le dice, si respetaron la creación de Dios, ¿se acuerdan? Porque la tierra, yo he hecho una pasada y me preguntaba, ¿no? ¿Quién es esta profetisa? Porque tiene cosas muy buenas, claro, siempre eso la mezcla el error con la verdad, lo bueno con el malo, porque si no, ¿quién cae? Entonces, yo busqué la cita de Juan y decía que nosotros, sobre todo a medida que nos acercamos al tiempo de frente a una inmensidad de plagas y de cosas que se van a introducir en la agricultura y todo eso, y que teníamos que usar los medios que estaban disponibles para acabar con los insectos y todo lo demás. Sí, con las plagas. Yo leí eso mismo, que era una cual, y dije, ya esta persona no es del Señor, y está yendo en contra de lo que dice, así que y ahí se encontraba la verdad. Pero después siguió más adelante, y ella ve otra visión. Dice que ve como a un montón de gente que se fue a vivir al campo. Claro, y ahí yo dije, Satanás, el interés que tiene que nos vamos al campo. Porque al campo, y ellos, increíble, allá, varios hermanos en el campo, y regaban sus plantitas, el ángel, ellos no veían, pero las venía secretamente y los regaba con agüita del árbol de la vida, del río de vida. Con el agua del río de vida, le ponía una gotita a su sembradío y salían tremenda hortaliza y tremendo fruto. Ya, entonces le dice eso al espíritu de profecía, pero después dice, y que ella veía que muchos escuchaban y querían seguir ese pueblo, y ella veía una multitud que venía corriendo hacia donde estaban los otros, y venían, dice, todos con joyas las mujeres, y estaban con joyas y con pintura y todo. Y dice, y ese grupo son los de la obra undécima. O sea, los de la obra undécima, el Señor los recibe como vengan, porque son de la última hora, no importa. Totalmente contrario a la revelación, porque la última generación es la más perfecta que hay sobre la tierra, y ellos van a reflejar plenamente el carácter de Cristo. Y los que ya están antes de eso con la experiencia cristiana madura, van a ser un ejemplo y un referente, porque ellos mismos van a ser los predicadores de esa última, de esa hora de los que se llegan al pueblo de la undécima. Por lo tanto, van a enseñarles de todo. No rehuirán a enseñarles todo el consejo de Dios. Y esto es parte del consejo de Dios, ¿se fijan? Entonces, no son verdades que nos separan del mundo. Y no podemos decir que a la última generación Dios no le preocupa tanto esos detalles. No son detalles, son cosas que tienen importancia eterna. Digan, sí, Daniel. Sí, bueno, tres cositas rápido. Efectivamente, también en la medida que nos acercamos al tiempo del fin, cada vez van a haber más falsos maestros. Claro. Tener claro de que cada vez, de hecho, antes de esta señora que usted menciona, en Estados Unidos había otro que se llamaba Ernie Noll, y que también tenía, y se nota que saben igual del hermano Juan porque tratan de emular la forma en que escribe, las cosas que dice. Entonces puede ser una mezcla entre cosas personales o también que están escuchando voces que no saben. Están engañados, de verdad. Sí, sí, pero para que alguien esté engañado ese punto es porque en algún momento después de escuchar al Espíritu. Pero bueno, y ahí comienzan a escuchar otra voz. Y ese es el primero. Y ahí comienzan a mezclar, ¿verdad? Lo bueno es que disponemos, como dice,
el escrito está, a la ley y el testimonio. Nadie tiene o necesita ser engañado si realmente tiene como fundamento la palabra del Espíritu y profecía. Aunque se levanten 1000 de estas personas diciendo que son inspirados de Dios, podemos juzgar y tenemos la luz suficiente para hacerlo. Ahora, respecto a los principios que nos separan del mundo, claro, es importante comenzar a estudiar todo es, digamos, son cosas necesarias que sepamos, pero hay ciertas cosas que son principios más importantes que otros. No todos los principios tienen el mismo peso, y sí creo que dependiendo de las personas también van conociendo y dándose cuenta de lo que Dios pide. En la medida que vayan conociendo las verdades, también van a ir dejando distintas cosas. Entonces, para mí el tema de las joyas, creo que sí tiene su lugar, pero no sé si tiene la mayor relevancia comparado a otros principios que sí tienen que ver con temas morales más profundos. No digo que no sea importante, pero sí creo que hay otros principios que son más relevantes. De hecho, hay una cita de Hermana Juez que dice que en la medida que comiencen los principios y todo a ser más escuchados o concientizados de las personas, el tema del vestuario va a ser algo que se va a dar de forma natural. Pero, de nuevo, no le quiero quitar peso a la relevancia de enseñarlo, pero tampoco ponerlo al mismo nivel que otras verdades que son mucho más importantes. Ya, ¿y el escrito está? ¿Claro lo que estás diciendo? Ahí busco la cita y se la mando. No, yo les di una tarea por eso. Les dije, hay un capítulo en el libro de evangelismo que se llama Afirmemos el interés. Lean ese capítulo, porque en ese capítulo dice las condiciones que debe reunir la persona que se bautiza para que pueda ser bautizada. Ah, no, de acuerdo. Y entre esas condiciones habla de la indumentaria y de eso. No, si yo no estoy diciendo que no sea importante. Yo, sí, está bien, no digo que no sea importante, pero no sé si es el punto más importante. Dentro No, del... estamos realizando puntos, estamos diciendo lo que dice acá. Dice, no debemos prestar prominencia a las verdades especiales que nos han separado del mundo. Por eso, pero las verdades especiales que nos han separado del mundo, sí, yo creo que hay muchos principios que son completamente más vitales que el tema del... No está diciendo eso. Está diciendo, no debemos prestar prominencia a las verdades. Y acá decía que debemos declarar firmemente todo el consejo del Señor. Y que esas verdades todas están llenas de asuntos de interés eternos. Y Dios nos ha dado amplia instrucción de todas las cosas, con peritas y manzanas. Si nosotros empezamos a categorizar, es decir, esto es más importante, esto otro no está bien, estamos metiendo la mano en el arte. Sí. Yo creo que acá tenemos que tener en mente el contexto en el tiempo en que estás hablando. Estamos hablando de ya los 144.000, o sea, yo creo que en ese contexto es el que da lo especial de este mensaje y de ese, como dijo ella, de ese reflejar el carácter de Dios perfectamente, porque es el contexto, porque en el tiempo de ahora puede haber excepciones, como por ejemplo está el ladrón en la cruz, podríamos decir, el ladrón en la cruz probablemente no sabía un montón de cosas de vestimenta, ni nada, pero el Señor le dijo, ¿no es cierto?, que iba a estar con él. Pero el ladrón en la cruz no estamos en el contexto del tiempo del fin, son contextos totalmente distintos. Entonces, si uno analiza que llegó a ese punto de estar dentro del remanente, que para haber llegado ahí, como dijo Jacqueline, tenemos que haber cubrido un montón de cosas, y que además gente de otras rediles se va a unir, entonces quiere decir que el filtro ya ahí es súper elevado. Es súper elevado. O sea, a mí también al principio me costaba entenderlo un poco, pero claro, cuando uno piensa el momento histórico en el que se encuentra, tiene que ser un filtro súper elevado. No es lo mismo que el filtro que uno ahora actualmente quizás puede aplicar, porque claro, hay gente que quizás todavía le cuesta el tema de la vestimenta, de las joyas, de cosas que, si por ejemplo la señora hoy día fallece y estaba estudiando, obviamente si no usaba joyas, pero estaba estudiando, guardaba el sábado, empezó con lo que, bueno, con la luz que ella fue al descanso, será juzgada. Y quizás sea salva, porque no hay problema. Pero ese contexto creo que es distinto del contexto de ya cuando estamos en el tiempo de los 144.000, porque ahí ya somos los vivos que vamos a ver a Cristo venir, ¿no? Entonces ahí es un filtro más y sin intercesor, claro, porque Cristo va a estar fuera. Y también debería ser más fácil, estoy pensando en una persona que tiene distintas costumbres del mundo y está conociendo la luz.
yo me imagino que el tema de la vestimenta debería ser el más fácil de cambiar. Hay verdades morales que son mucho más profundas y arraigadas en cómo cambiarlas. Entonces, de nuevo, creo que es importante, y que lo sepan también, sí, poniéndonos en el contexto de ahora, ¿cuál es nuestro problema actual, diría? Que nuestro problema actual es que en realidad como que da todo lo mismo. Bueno, si ocupas joyas da lo mismo, bueno, si, no sé, el viernes igual tiene que viajar, bueno, no importa, bueno, entonces, por supuesto, en el contexto de la Odisea hay muchas verdades que se han dejado de lado y que nosotros como pueblo, pensando en gente bautizada, que conoce la Biblia, que conoce la Escritura, debiéramos elevar la norma en todo sentido, ya sea en lo moral, en primer lugar, y también en el tema de vestimenta, en eso estoy de acuerdo. Yo pienso de que de pronto a veces Yo nosotros, les agradecería que, especialmente ahora estamos como un tema un poquito tangencial al fondo, avaláramos las opiniones con citas, porque si no vamos a terminar la discusión de yo pienso, yo opino, a mí me parece. Dejémoslo para el final entonces, pues, Sí. sigamos con la clase y Sigamos. después podemos... Porque a ver si me puedo buscar, vamos a ver, es que esto primero el colegio, en este no vi conmigo. Tiene que ver con el autismo. A lo mejor al final, no sé si trae índice, porque también cuando traen índice, no buscaba. Y ahí está. Bueno, por favor, si lo encuentra ese capítulo, por favor, Daniel, afirmemos el interés del libro evangélico. Afirmar el interés, acá tienen un momento. Pasen todo. Miren, porque aquí ya, ¿verdad? Dice Castro Blanco, los títulos chicos. Ya, es la página 281 en esta versión, de los libros. Ya, acá aparecen varias cosas. Pero tenemos que situarlo en el contexto, como siempre hemos dicho, del gran conflicto. Estamos en la parte final. Estamos, como dice, justamente yo me resalto eso. Estamos en una generación última, que es la flor del reino de Dios, es lo mejor de lo mejor. ¿Se imaginan ustedes que los hermanos que todos juntan con algo cuando viene el Señor los transforma con una turca? No, pero... No, eso no va. Dice, la prueba del discipulado, en página 313, no se aplica tan estrictamente como debiera ser a los que se presentan para bautizarse. Debe saberse si están simplemente tomando el nombre de Adventista del séptimo día o si se colocan de parte del Señor para salir del mundo y separarse de él y no tocar el mundo. Antes del bautismo debe examinarse cabalmente la experiencia de los candidatos. Hágase este examen no de una manera fría y manteniendo distancias, sino bondadosa y tiernamente señalando a los buenos conversos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Háganse sentir a los candidatos al bautismo los requerimientos del Evangelio, en los cuales los recién convertidos a la fe necesitarán instrucción, es el asunto de la vestimenta. Acuérdense que para la hermana no se pintaban usaban joyas, pero ella es un emprendedor de ella. Pero por eso ella no está hablando de las joyas, porque no era problema. Ahora viera cómo están ahora la hermana le diría una lista más larga. Pero dice, necesitarán instrucción, las cosas que necesitarán instrucción especial es la vestimenta. Óbrense fielmente con los nuevos conversos. Son vanidosos en el atavío, albergan orgullo en su corazón. La idolatría del atavío es una enfermedad moral. No debe introducirse en la nueva vida. La hermana dice, quizás que no me puedo dejar de pintar. Yo me puedo preguntar así. Porque, mira, yo voy y me dicen, ¿qué pasa? Parece que estás enferma. Claro, si uno de repente está abierta, se saca la pintura, todo va a encontrar raro. Es verdad, pero bueno, de alguna forma, aunque sea poquito, pero háganse un propósito de cambiar eso y de sacarlo. Entonces dice acá, pero la quiebra también una enfermedad. Alguien con una enfermedad moral puede pertenecer a los 144.000. No, pero ella describe qué es lo que había en su corazón también. Vuelve a leer la frase donde comienza. No es solo la vestimenta. Cuando va acompañado de un tema moral. Claro, porque dice, óbrese fielmente con los nuevos conversos. Primero decía, uno de los puntos en los cuales los recién convertidos a la fe necesitarán instrucción es el asunto de la vestimenta. Ahora va a explicar eso. Y dice, óbrese fielmente con los nuevos conversos. ¿Son vanidosos en el atavío? Entonces, una de las cosas... La vanidad, ese es el principio especial, exacto. ¿Ya? ¿Son vanidosos en el atavío?
O sea, como algunos que dicen, a ver, no, que no sé, me da no sé qué preferido ahí porque se me está de moda y no tenía una ropa. Nada. Claro, y eso es algo más arraigado. Yo digo que hay. Pero es que nosotros no podemos, nosotros decimos cómo hay la vestimenta y ellos verán sus motivos. Nosotros no podemos juzgar los motivos, No, de acuerdo. excepto cuando ya se traslucen en acciones demasiado evidentes. ¿Te fijas? Pero por eso lo importante es levantar el principio de que el cristiano no debiera ser vanidoso. Y en ese sentido, de entender todo lo que significa la amplitud de la vanidad, que puede ir más Bueno, allá la de dice cuando te extienda, él explica, pero está destruida, pues sacando los principios, la meta. Ya después, ¿cómo lo hacemos? Eso cada uno ve cómo lo hace, cómo se lo explica. La idolatría del atavío es una enfermedad moral. Alberga el orgullo en su corazón. Ella siempre habla del orgullo cuando habla de el atavío. Siempre. Es casi Estamos como- completamente. No debe introducirse en la nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida de la que está hablando? La vida de la recién bautizada. Dice que no debe introducirse en la nueva vida. O sea, antes de entrar a una nueva vida, eso debe ser quitado. ¿Se entiende? Por eso que hay que instruirlo. Y no decir, no, se le va a salir solo después. No, porque no debe introducirse en la nueva vida. El problema es que como tanto lo han introducido, los nuevos que llegan, lo introducen también porque piensan que la cosa es así. Porque ahora todos lo hacen así. Miren, yo les conté una vez del pastor Millanao. Le voy a decir un nombre que es bien Dios, ¿no? El papá de Millanao, del pastor Díaz Millanao. Perdón, pastor Millanao. Él le contaba que le hicieron una broma. Cuando él estaba estudiando teología, él, antes de entrar a la teología, practicaba básquetbol. Le gustaba mucho el básquetbol y era bueno para el básquetbol. Y claro, él es alto también y todo eso. Entonces, los compañeros del hogar, del lugar universitario de nuestra universidad, llegaron y empezaron a usar la tarde. Oye, ya, pues vamos a ir a qué hora. Sí, ¿cuántos minutos ya? Ya, que se ¿y qué más? Vamos, ya, pues ya nada. Vamos a ir a jugar. Pero, ¿cómo? Si hoy es sábado. Pero si el sábado no es para descansar de la otra cosa, es para recrearse, como hombre, vamos a ir a jugar. Ya, pues, adelante. Sí, pues si el sábado para descansar, y nosotros estamos recreando, pues para recrearse. Y empezó con la pelota, y la golpeaba la pelota en el pasillo, y se empezó a tentar, y dijo, bueno, sí, pues sí, y lo ve que todos estaban comiendo aquí acá. Y él se preparó y se puso su ropa de deporte, agarró su pelota y partió, y se fue a la cancha, no había nadie, pero no importa, el primero ahí llegó él, y estaba, y tiramos arriba, y aparece el doctor Becerra. Profesor de teología, su profesor. ¡Oh! Y mira para el hogar y estaba aproximado para afuera. En realidad que es una talla que no había. Es una broma que no se debe hacer. Porque están incitando al mal. Pero que nos prueba una verdad. Que nosotros somos muy fáciles para dejarnos llevar por lo que hace la mayoría. Aunque esto es verdad. ¿Cómo usted, un alumno, no sé si estaba en el cuarto de día, no hallaba dónde meterse? Ahí le digo la vergüenza, el miedo, el deseo de venganza, la rabia, porque los otros lo habían engañado, todo eso. Pero enseñó una importante lección, y a mí siempre me hace recordar eso cuando yo veo a la gente que se deja llevar por la mayoría. Entonces, si todos se quitan, ¿por qué le están si todos usan clarito? ¿Por qué yo no me uso clarito? El Señor nos va a llevar al cielo a la gente por concesión de la mayoría. Es que llegamos a consenso, no, el Señor no le importa eso. Entonces, dice acá, no de introducir la nueva vida. En la mayoría de los casos, la sumisión a los requerimientos del Evangelio exigirá un cambio decidido en la manera de vivir. No debe haber negligencia al respecto. Por amor a Cristo, cuyos testigos somos, debemos tratar de sacar el mejor partido de la experiencia. En el servicio del tabernáculo, Dios explicó todo detalle concerniente a las vestiduras de los que ministraban delante de él. Esto nos enseña que él tiene preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Tiene una preferencia. No que al Señor haga lo mismo como andemos vestidos, al Señor le interesa el corazón. Ah, no, eso es otra cosa. No, definitivamente no. Sí, yo sé que es otra cosa, pero él también otra cosa de lo mismo. Dice, esto nos enseña que él tiene una preferencia con respecto a la indumentaria de los que le sirven. Fueron muy específicas
las instrucciones dadas acerca de las vestiduras de Aarón. ¿Por qué? Porque eran, dicen, simbólicas. Así, la indumentaria de los que siguen a Cristo debe ser simbólica. Hermano, si hay algo que al cielo le gusta, es lo natural. Todo en el cielo es natural. No existen edulcorantes, no existen saborizantes, no existen máscaras, fiestas de disfraces, no existen actores y actrices. Todo es natural. Todo es auténtico, todo es real tal cual es. Y nosotros tenemos que optar, ir en ese camino. Espera un poquito, ¿ya? Entonces dice, en todas las cosas tenemos que ser representantes de Él. Nuestra apariencia en todo aspecto debe caracterizarse por el aseo, la modestia y la pureza. Pero la palabra de Dios no sanciona el hacer cambios en el atavío meramente por seguir la moda, con el fin de conformarse al mundo. Los cristianos no han de orientar a su persona con atavíos costosos o adornos caros. Las palabras de la Biblia acerca de la vestimenta deben considerarse con cuidado. Necesitamos comprender lo que el cielo aprecia, aún en lo referente al vestir el cuerpo. Todos los que busquen sinceramente la gracia de Cristo escucharán las preciosas palabras de instrucción inspiradas por Dios. Aún el modo de ataviarnos expresará la verdad del Evangelio. Bueno, el asunto entonces del atavío es una enfermedad moral. No debe introducirse en la nueva vida. Ese es un principio. ¿Está claro? Sí. Ahora, Daniel, ¿qué tú ibas a decir? Sí, no quería leer una Ya. que justamente va en contacto, pero que sí resalta y que hay que tener ojo, solo decir como la joya, porque sí, sino que el trasfondo que tiene la vestimenta de los príncipes. Entonces voy a leer esto así. Dice, el tiempo es demasiado corto para adornar el cuerpo con oro o plata o ropas costosas. Jesús, el comandante de las cortes del cielo, dejó a un lado su corona de realeza y su manto regio. Descendió de su trono de monarca y revistió su divinidad con las vestimentas de la humanidad. Y por nuestra causa llegó a ser pobre, a fin de que por su pobreza nosotros llegáramos a poseer riquezas eternas. Sin embargo, precisamente aquellos por quienes Cristo ha hecho todo lo que es posible para salvar a las almas que perecen de la ruina eterna, sienten tan poca disposición a negarse cualquier cosa que tengan dinero para comprar. El Señor viene pronto y trae con él su recompensa para dar a cada uno según su obra. Trato de presentar delante del pueblo la verdad en que estamos manejando el dinero del Señor para llevar a cabo la obra más importante que pueda hacerse. Los hijos de Dios pueden individualmente, mediante la negación del yo, hacer mucho más. Y si todos hicieran un poco, los pequeños riachuelos constituirían una corriente grande que fluirá hacia el cielo. Es cierto que es difícil para todos admitir esta situación. El yo debe ser servido y glorificado. Y cuán difícil es para todos convertirse en colaboradores de Dios. Ojalá que un espíritu de sacrificio se posesionara de cada iglesia, y así toda alma que está cerca o lejos aprendiera el valor del dinero y lo usara mientras puede y dijera, de lo recibido de tu mano, Señor, te damos. No tenemos tiempo. El último pasito. No tenemos tiempo para prestar una preocupante consideración a lo que comeremos y beberemos y con qué cubriremos. Vivamos en forma sencilla y trabajemos con sencillez. Vistámonos de una manera tan modesta y apropiada que seamos recibidos donde quiera que vayamos. Las joyas y los vestidos costosos no nos darán influencia, pero el ornamento de un espíritu manso y pacífico, resultado de la devoción al servicio de Cristo, nos dará poder con Dios. La bondad y la consideración en favor de los que nos rodean son cualidades preciosas a la vista del cielo. Si no habéis dado atención a la tarea de adquirir estas gracias, hacedlo ahora porque no tenéis tiempo que perder. Gracias. Bueno, en otras palabras, ¿no es cierto? No basta el arreglo exterior, tiene que haber una armonía entre lo que está dentro y lo que está afuera. Hay personas que le dicen, antes de entrar al bautismo, por favor, sácatelo algo, que aquí se debería andar con algo. Y después que salen del bautismo se lo vuelven a poner. No, entiendo. Eso no es ley. ¿Ya? Y dice acá, hay una cosa que no tenemos derecho a hacer, y esta es juzgar el corazón de otro hombre o inclinar su motivo. Pero cuando una persona se presenta como candidato para ser miembro de la iglesia, hemos de examinar el fruto de su vida y dejar la responsabilidad de sus motivos con él. Mas debe ejercerse gran cuidado en aceptar miembros de la iglesia, pues Satanás tiene sus artimañas preciosas
por medio de las cuales se propone afectar la iglesia de falsos hermanos, por cuyo medio pueda obrar con mayor éxito para debilitar la causa de Dios. Cuidado, porque si dejamos algo entrar que no están dispuestos a renunciar al mundo, junto con esto que se ve por fuera, hay cosas que no están dispuestos a renunciar tampoco por dentro, que van a ir contagiando más y más y más y más, y otros se van a expulsar con él, o con ella, o con el de allá, o con el de acá, y al final es una letra que se pasa por todas partes. Así que cuidado, mucho cuidado. Bien, dice entonces acá el avance del mensaje implica los más tremendos conflictos. Bueno, salta una parte, decía. No, esta parte es la que decía, no permitirá un título, a ver, ya nada habló con respecto a las cosas que están ocurriendo ahora en la última etapa de la historia y hemos de proclamar la verdad al mundo con la pluma y la voz, no en una forma tímida e insípida, sino con demostración del espíritu y el poder de Dios. Y para tener esa autoridad y esa demostración del poder de Dios y ese poder, debemos estar absolutamente limpios de nuestra conciencia de que estamos haciendo la voluntad de Dios para que Dios pueda darnos su Espíritu Santo. Si en algo nos equivocamos o si algo nos falta o no lo sabemos, Dios proveerá. Y Dios se encargará de demostrarlo. Pero en lo que sea que sepamos que estamos mal, debemos cambiar. En cualquier cosa. Dice, el avance del mensaje implica los más tremendos conflictos y los resultados de su promulgación revisten importancia tanto para el cielo como para la tierra. ¿Ya? El mundo está lleno hoy de aduladores e hipócritas, pero no permita a Dios que los que pretenden ser guardianes de las sagradas verdades traicionen los intereses de su causa mediante las sugestiones y tretas del enemigo de toda justicia. No es este momento para ponernos del lado de los transgresores de la ley de Dios. Acuérdense que el transgredir la ley de Dios, como hemos dicho, es transgredir cualquier cosa que Dios haya dicho, porque todo lo que Dios ha dicho está incluido en lo que no ha. Nunca se quita eso. Ya, no, pero es que eso no es ninguno de los que mandan. En ninguno pero dice no tomar Coca-Cola. Pero dice no matarás. Toda la transgresión de todo lo que está aquí en el espíritu de profecía y de los 66 de la Biblia, toda la transgresión de la ley de Dios, lo que va en contra. Todo. En alguna parte de la ley de Dios está especificado. Entonces, dice, no es este momento para ponernos del lado de los transgresores de la ley de Dios, para ver con sus ojos, para oír con sus oídos, o sea, igual como ellos creen, porque a ellos les pareció así, a ellos les pareció oír esto, ellos lo ven así, o para comprender las cosas por medio de sus sentidos pervertidos. Es que el autor fulano de tal escribió en su libro, y él es ponte, él es doctor de teología, no sé qué cosa, y él dijo tal cosa. Hermano, ¿qué importa? Yo leo lo que dice la Biblia. No necesito nada. Y esto está claro, nada que le dé una reinterpretación. Dice, entonces, no debemos ni ver como ellos ven, ni oír como ellos oyen, ni comprender como ellos comprenden por los sentidos pervertidos. Nada que en contra de la palabra de Dios. Hemos de avanzar juntos. Debemos trabajar hasta constituir una unidad. Para hacer una unidad tenemos que estar todos de acuerdo. ¿Y cómo podemos estar todos de acuerdo? Si unos tuvieron más educación, otros tuvieron menos educación, unos todavía tienen más genio, no son más genios, no aguantan todos. Hay que ir corrigiendo el carácter en base a qué. Hay que tener un patrón, un modelo, un guía. ¿Cuál es ese patrón? Y todos tenemos que llegar a asemejarnos unos a otros porque todos estamos siguiendo el mismo patrón. Y cuando eso ocurra, vamos a constituir una unidad hasta alcanzar la santidad de vida y la pureza de carácter. Todos. No sigan inclinándose ante el ídolo de las opiniones humanas, los que profesan ser siervos del Dios viviente. No sigan siendo esclavos de ninguna concupiscencia o concupiscencia vergonzosa. No sigan presentando al Señor una ofrenda contaminada, un alma manchada de pecado. ¿Está claro? Entonces, la moraleja, nosotros tenemos que cambiar todo aquello que se diferencia del carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se notaba por fuera y por dentro. O sea, por dentro el Padre lo leía perfectamente, los hombres lo intuían perfectamente al ver lo que había por fuera. Reflejaba fielmente
lo que estaba dentro, todo lo que habíamos hecho. Sus actos, su indumentaria, sus palabras, la forma de hablar, sus actitudes, todo era santo. Y así debemos ser nosotros también. Ahora, miren ustedes esto. Yo quiero hablarles porque un poquito antes para que eso habla fuerte, se me hace que me puede entrar. Nosotros estamos hablando del yugo desigual, de lo que nosotros hacemos cuando nos dejamos arrastrar porque encontramos que eso no es para nosotros y que puede cambiar. Y si esa persona es tan buena como los de adentro, y quizás está más buena que los de adentro, porque yo no veo a veces personas así, que somos re capaces de perficar tu pecado, levantando el pecado de otro. Y nos metemos con gente de afuera que tiene como una apariencia muy buena. ¿Y qué hay de nosotros como iglesia, como institución? Nosotros no nos unimos a un grupo desigual, pero no queremos. Nosotros no adoptamos las modas del mundo, las costumbres del mundo y nos tratamos de llevarnos bien con el mundo. Nosotros no estamos en consulta con el mundo, sino que consultamos solamente la palabra de Dios. Pues no es así. Miren, aquí lo que yo les estaba mostrando, para que tengan un libro. Este meteorito apareció de propaganda en Advent and Health, que es una institución adventista. Ahora es que decía en la clásica que todas nuestras instituciones deben ser restauradas en el tiempo del fin. Tienen que experimentar un reavivamiento y una reforma. Eso lo publicaron ellas en junio, el 1 de junio, cuando fue el día, o el 4 de junio, si quieren, mejor que el 1 o 4, el día del orgullo LGBTQ+. Y además, le digo más porque hay tantos para allá, para resumir. Y hicieron un tremendo, un montón de publicaciones al respecto. Acá pusieron, ya, miren, les voy a leer un punto, creo que salió, ya. La salud adventista, dice la atención médica integral, comienza con honrar lo que lo hace único. Este Pride Month, o Día del Orgullo, seguimos, Mes del orgullo. Perdón, mes del orgullo, correcto. Seguimos cuidando de nuestra comunidad maravillosamente diversa. Claro, porque Dios hizo la diversidad, hizo tanta diversidad que hasta hizo homosexuales. Claro que Dios hizo diversidad, hizo mujeres de distintos tipos, colores de cabello, de distintas estaturas, de distintos temperamentos, pero no hizo distintos sexos, mujeres, hombres, transexuales, bisexuales, lesbianas, homosexuales, etc. No. Entonces, claro que hay diversidad, pero dentro de los márgenes establecidos por Dios. Entonces, bueno, seguimos cuidando de nuestra comunidad maravillosamente diversa, inspirando salud, integridad y esperanza para todos. O sea, también para los LGBTQ+. Porque todos estamos hechos para más amor. ¿Se fijan cómo hay una sutileza y una ambigüedad increíble? Así trabaja. ¿Es verdad que la gente que tiene desviación sexual necesita amor? Sí, pero necesita amor de la verdadera calidad, de la que Dios ofrece. ¿Es verdad que nosotros tenemos que amarnos? Es verdad, pero con el amor que Dios nos dice. Y acuérdense que el verdadero amor, lo que decía Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. El verdadero amor no va a dejar pasar por alto el pecado porque sabe que el pecado lleva a la perdición. Y nosotros que amamos a la gente no queremos que se pierda. ¿Se fijan? Entonces, miren acá los cuadritos que pusieron. More significa más amor, more love, más amor, más amor, más amor. Estas manos, obviamente por el cuadro, son dos hombres. ¿Se fijan? Aquí pantalón, un hombre, acá hay otro hombre. Tomado de la mano. Acá, más amor es una mano de una mujer porque está con vestido y la de acá con las uñas pintadas. Más amor. Mujeres con mujeres. Como la hermana Juan cuando habla sobre el espiritismo que dice que desvirtúa el amor como si llegara a ser solo un sentimentalismo o como claro. cualquier cosa es, digamos... Sí. Acá, más amor. Un viejito con una viejita, parece que ahí, o sea, que también en los heterosexuales también entran en el parte bueno. Más amor acá, una mujer está embarazada con otro más, que no sé qué cosa. Pero, ¿se fijan cómo ellos, con estas cosas están diciendo, aquí todos entran?
Es un arca de Noé muy especial, todo hasta los perdidos. Pero no es el arca que Dios construyó. Miren acá, esto fue puesto junto con esto. Pride Month 2023, o sea, mes del orgullo gay, porque el gay está diciendo o del LGBT más, está diciendo la banderita esa. Y este Glendale, yo aquí no lo puse ampliado, es la iglesia adventista gay, que está, creo que hace 20 años funcionando. Pero ya ahora con esto otro que publicó esa cadena Adventist, que son varios pilares, la Asociación en General tomó medidas en el asunto y el pastor de Luis hizo una publicación, que yo no la puse aquí al lado, que está diciendo una publicación larga, poniendo en alto nuestros principios y diciendo que eso es inaceptable. O sea, tuvimos que llegar a tal extremo para que hubiera una publicación. ¿Cuánto aguantamos? Mire, desde que comenzó esta iglesia, hace 20 años atrás, no se había hecho nada, no se había dicho nada público, hasta que ya apareció esto más grande, y entonces se hizo una publicación. La cita que decía adelante era cuando nosotros evitamos al tiro un mal menor, se evitan grandes consecuencias para después. Entonces habría sido mejor enfrentar a esto al tiro, a lo mejor no tendríamos todo este panorama que tenemos. ¿Cierto? Sí, obviamente dentro de lo que es que nosotros no es que nosotros obviamente tenemos que llevarle el mensaje a estas personas, ¿no? Obviamente no es que Dios no las ama, entonces no estamos. Pero lo dañino que es esto, que quizá nosotros lo tenemos claro. Entonces ya sabemos qué tipo de publicaciones y sabemos que está más o menos, esto está bien, está mal, esto es un camino errado, este no. Pero nosotros lo que nos pasó hace poco con el grupo pequeño, ¿no? Una chica que estaba estudiando la vida con nosotros. Justo tocamos el tema, ¿no? Ella tiene un amigo que es homosexual, entonces, bueno, es que hay, le dijimos, no es que uno se tiene que separar, no es que Dios no lo ama, sino que simplemente que también, como cualquier persona, hay que predicar el evangelio y tiene que tomar una decisión el día de mañana, si sigue en su conducta o no, y esa es una decisión de él. Y justo me mandan en la semana un... Y la mayoría de ellos han sufrido mucho. Sí. Muchos de ellos han sido abusados cuando chicos. Sí, y sufren, porque después se suicidan mucho también. Entonces, y justo me manda una publicación de Alemania, de un pastor adventista alemán, que era el primer pastor adventista alemán gay con credenciales. Y el pastor, y yo le pedí a ella, traducirme porque mandó todo en alemán. La cuestión es que, claro, yo digo, y ella me dice, ¿y pero qué onda? Porque al final, mira, fíjate que hay un pastor que es adventista y es gay, y tiene credenciales. Y ahí es el problema. Porque yo sé que eso va en contra de los principios, eso está mal, ese no tendría que ser pastor. Pero esta chica no. Y esta chica está empezando. Claro. Y ahí es el problema, porque nos meten en estos brete. Ahora, ¿yo qué tuve que hacer? Lo primero que hice, cumplí el nombre del chavo, que se llama Sasá, con G, y mira, acá está la declaración de la Iglesia Adventista a nivel mundial sobre esto. Y finalmente, dentro del párrafo al final, dice, habiendo escuchado la posición del pastor Sasá Gungeri, así como sus diversas declaraciones públicas, lamentamos que se promueva abiertamente puntos de vista que socavan y contradicen el posicionamiento de la Iglesia. Consideramos que su abierto rechazo a la posición oficial de la Iglesia a nivel mundial lo descalifica para el ministerio pastoral, y ahí le tuve que decir, fíjate que la Unión Europea al final le fue a pedir explicaciones a esa Iglesia adventista de que era y le sacaron las credenciales. Pero como decís vos, ¿cómo llegamos a que el tipo tuviera credenciales? Claro. Todo el daño, porque Sí, yo lo busqué y me enteré, pero hay mucha gente que quizás nunca vio la posición oficial de la Iglesia y se quedó con la idea de que estos tienen pastores también que son... Claro. Y Ahora esto es verdad, porque por eso esta publicación la puso la Asociación General de la Paz, también vieron con lo que ellos decían, lo que la iglesia, cuál era la postura de la iglesia. Entonces la iglesia habló abiertamente de esto, ¿ya? Y le escribió a ellos. Y esto lo publicaron en otro lugar para que lo vieran. Que realmente la iglesia no estaba con eso. El problema es que nosotros somos muy religiosos y nosotros aquí no tenemos ninguna posibilidad a la Asociación General si nosotros somos iguales. Porque nosotros dejamos pasar muchos goles también. ¿Ya? Y damos estudio bíblico cuando llegamos a que tenemos que hablar sobre el asunto alimentario, o sea, sobre el asunto del café, las opciones.
tratamos de evitar eso y que vaya un anciano y le hable. No puede ser. Nosotros tenemos que enfrentar nuestra responsabilidad con orden y con fe. Y la persona que verdaderamente está interesada en el Señor va a cambiar. Pero nosotros no podemos asumir una actitud neutral y después exigir que los otros miren cómo son los otros, pero ¿cómo somos nosotros? Si nosotros vemos que se produce un fenómeno malo, debo empezar a conversarle a él, no, yo debo, si es que la cosa está aquí, porque yo no puedo pegar un día que estaba haciendo con hablar con ellos, pero los que están acá sí puedo hablar con las personas. De hecho, lo he hecho, y he tenido malos ratos por eso, pero lo he hecho. Y hay que hacerlo. Cada uno debe ser atalaya en el lugar donde está, y deben darnos de alma. Las personas a veces han caído en errores por ignorancia. Entonces, importante también, ¿dónde está la espada? La armadura cristiana completa. Hay que usar la palabra de Dios. No podemos decir, es que hermano, yo creo que está mal. No, eso no vale nada, mi palabra no vale ninguna cosa. Está mi palabra y la palabra del otro hermano. Es mi palabra contra la palabra de él. No tiene ninguna autoridad mi palabra. Ninguna. Pero sí, la cita inspirada dentro de los libros que nos pueden ayudar. Para eso tenemos que estudiar. Y tenemos que hablar con el ejemplo, porque como les conté yo la vez pasada, cuando mi mamá le dijo a mi hermana, ¿y tú cómo que estás fumando? Si tú estás, no te tu mamá fumando. Y mi hermana le dice, ¿y usted cómo toma té? Y entonces nosotros empezamos ahí, como decía antes, no podemos empezar a decir peor. Sí, pero que el tema está como no, las dos cosas sabemos que están mal. Ninguno de nosotros sabemos practicar. Más todavía. Es más fácil dejar el té que el cigarro, si quieres el té, y después le dice, ve primero la paja, el tubo, y después saca, se la vida el tubo y después saca la paja, el ojo del hermano. ¿Se fijan? Entonces, miren acá. Cuando nosotros vamos a dar una charla de matrimonio o sexualidad en la iglesia, ¿a qué recurrimos? ¿A quién le pedimos consejo? A todos los en el librito yo puse unos poquitos aquí, porque está lleno en todas partes. Felices para siempre. Yo no digo que sea malo en un libro de esto, pero ustedes vieran, es como que si fueran calugas. Terminan un predicador y nos dan, pastor, y me puedo comentar, ¿dónde puedo encontrar yo más literatura y quiero otro libro? ¿Y cómo? Si lo revisan. Para entender el amor, el círculo inviolable, el verdadero sexo seguro, Dios inventó el sexo, los secretos del amor, se dicen para siempre, todo eso está muy bonito. Estoy diciendo que todo es malo. Pero, seguimos acá. La educación de los hijos. Enséñales a amar, espejo para un adolescente. Entre paréntesis, el que escribió fue el migrante Noín, que ahora anunció a la iglesia, ahora se burla. Y pro LGTB Abiertamente. Pero estos libros se los leyeron completos y los recomendaron y los usaron. Y a mí, porque fui compañera en un semestre, cuando fui a un semestre especial a estudiar a Chile, y después me lo regaló autografía. Sí. Creo que era esto, no me acuerdo que era esto. Que ni lo puse, que nunca lo leí. Acá, otro. Niños, adolescentes y esposas. Acá, hay es más grande que yo, en la educación integral de los adolescentes. Y seguimos, padres, ¿cuándo te decía? Padres, hijos vencedores, no, padres, entrenados, hijos triunfadores, de Tim LaHaye, el varón y su temperamento. Tim LaHaye no es ni adventista, así que era, y bueno, aquí que se preocupan de lo mismo que sea adventista, ¿no? Sí, él es bautista, hermano, está hablando de cosas, así como está. Ha leído todo, hay algunos que hablan a favor de la masturbación incluso. Pero eso, los pelos, nace ahí, igual ya de eso. Pero ¿por qué no ocupamos nosotros? Miren, es una conducta sexual, testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. La educación cristiana. Mente, carácter y personalidad como uno, como la educación. El hogar cristiano. Conducción del niño, mensaje para los jóvenes. Está también, bueno, había más, pero no los quise poner. Pero para que ustedes vean, Dios nos ha dado todo esto. Yo no he visto, hermano, no he visto un solo seminario sobre familia o sobre matrimonio, en donde use todas las citas del Espíritu de Profecía. Y solo las citas del Espíritu de Profecía. Porque no hay que mezclar lo sagrado con lo profano.
no es la forma que tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, hermano, tenemos que desigual también en la educación que le damos de iglesia nacional. ¿Cómo queramos que los hermanos entonces no estén confundidos? Porque si en esto le damos la prioridad a los autores seculares, teniendo pero tanta relación, hermano, es nuestro Dios mismo. Pero nosotros preferimos esos otros porque lo hicieron los psicólogos, porque lo hicieron gente de experiencia, que ha dado mucho, que tiene muchos libros, pero esto lo hizo Dios que no creo. Y esto no lo usamos. Porque eso es más fácil. Claro, yo no he estudiado psicología, no. Oiga, el Señor Jesús no estudió teología. Juan Bautista tampoco. Pero yo ni me acuerdo mucho de los filósofos del tiempo de Jesús, pero me acuerdo de Jesús. Y como ellos trascendieron, los otros no. Lo que va a perdurar es la palabra de Dios que dura para siempre. Los demás se marchitan y mueren, y se secan. Y mueren. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Miren, eso es lo que estamos vendiendo en Dios. No quiero criticar al director de láser porque a él le llegan estas cosas de más arriba, y a otros le llegan de más arriba, y allá les de arriba. Y como decía adelante Agustín, allá también en esa iglesia, ¡ay, me dio credenciales, doctor! Pero a la hora de saber quién le dio las credenciales, todos piensan que está toda la obra en cuerpo. Resulta que de repente la obra se dio cuenta que no, que nadie. ¿Diga? Bueno, esto es lo que estoy digando. El bandido de Benton Park. Autor Charles Mills, el que no es del espíritu profecía. Mire lo que dice: un grupo activo está decidido a ganarse todas las especialidades del club de conquistadores. Lo que no se imaginaron fue que al fotografiar una ardilla para la especialidad de fotografía, capturaría a un ladrón armado. No te imaginas todo lo que ocurre como consecuencia. ¿Estás listo? Una forma de motivar a leer un libro que tiene ficción. Miren aquí, yo lo alcancé a poner toda la completa, porque lo vamos a dejar para terminar de revisarles con los subrayados todo en la clase que viene. Acabo de leer, dice el hermano Joy, la revista Review and Herald, y he visto su artículo en el que ofrece una lista de libros aceptables para la juventud. Me sorprendí al leer su recomendación de leer el libro La cabaña del tío Tom. ¿Qué es el libro La cabaña del tío Tom? Hablando de El bandido de Benton Park. ¿Qué es peor? Si es que no son iguales, yo diría que estaba peor. La hermana se sorprendió al ver, entre estos libros, La cabaña del tío Tom, Robinson Crusoe y otros. ¿Está usted en peligro de volverse un poco descuidado en su forma de escribir? Convendría pensar bien y dar cuidadoso estudio a lo que se va a perpetuar mediante los 30. Me alarma grandemente ver que su percepción espiritual no sea más clara en lo que se refiere a la selección y recomendación de lecturas para nuestros jóvenes. Yo sé que si nuestros periódicos recomiendan libros embelezadores como La cabaña del tío Tom, harán que mucha gente se justifique la lectura de otros libros que no son más que, ¿qué dicen? Ficción. El espíritu de profecía habla mucho acerca de la ficción. Y nosotros estamos en nuestra casa editora vendiendo libros de ficción. Cuando dice que toda institución divina debe ser reformada en tiempo de fin, también están incluidas las casas editoras. Esta recomendación hará pesado el trabajo de los que luchan por persuadir a la juventud a que descarten la lectura ficticia. ¿Se fijan? ¿Cómo le digo yo a los hermanos? Que no debemos comprarle lectura de ficción a los niños y en nuestras propias casas editoras están vendiendo lectura de ficción. Bueno, es como para pensar, y hay muchas cosas repetidas veces. He visto el peligro de leer libros similares a los que usted recomienda, y tengo un artículo listo para publicarlo donde amonesta a la juventud con respecto a este mismo asunto, etc. Tengan cuidado, hermano mío, de no desviar a otros del escudriñamiento de las escrituras. Me ha sido revelado que la compra y venta de parte de nuestro hermano de libros de historietas para, y vamos a tener que dejar, no voy a decirle peligro, pero vamos a tener que dejar el tema para la próxima clase porque no alcancé a ponerlo todo, ¿ya? Pero yo quisiera instarles a que por favor tengamos cuidado, que desarrollemos un espíritu crítico, no crítico,
pero crítico en el sentido de qué voy a asumir como norma de vida, qué voy a recomendar a los hermanos, qué consejo voy a dar. Si no sabe qué aconsejar, le preguntan algo, diga mejor que espere un poco, que lo va a estudiar, pero no se apresure a dar el consejo que puede no tener ninguna fuente, o más todavía contra esto, lo que dice la palabra. Vamos a analizar, como les digo, con más detalle en toda la próxima clase, esta parte, la introducción después, entonces no tengo toda la teoría lista, pero la vamos a tener lista para la próxima clase. Dejamos nada más que decir por el momento, el yugo desigual también aplica a lo que hacemos como institución, como iglesia y las instituciones de un jurado. Muy bien, vamos a pedir entonces a la persona encargada que pueda tener la última oración para nosotros, nos vamos a poner de rodillas para hoy. Gracias, mi Señor, por esta tarde. Gracias por las clases que hemos tenido con la hermana Jacqueline. Gracias por todo, mi Señor. Ayúdanos, ilumínanos, abre nuestras mentes, Señor, para poder seguir tu camino. Gracias por todo, mi Señor. Llévanos con bien los que tengan que retirarse a su casa. Que todo hoy sea bien, Señor. Gracias por todo. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nos despedimos de todos hasta el próximo sábado por el favor de Dios, y los que quieran quedarse a la conferenciación lo pueden.